Hola, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Me dan señales de vida, por favor? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Hay alguien por ahí llamando? Tierra, tierra. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué pasó con esos ánimos? Es fin de semana, el cuerpo lo sabe, pero esos ánimos, pues, ánimos de fin de semana. Espero que todos se encuentren bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Buenos días, Miss. Y como cada fin de semana, ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases, espero sinceramente que todos se encuentren muy bien. ¿Qué tal semana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan todos, por favor? ¿Me contestan solo algunos? Todo Yo, bien, Miss. Sí, Gracias. sí, sí, muy bien. Jonathan, ¿me escucha Jonathan? Jonathan, Dorita. Sí, me escucha. Betty, ¿me escucha Betty? Por favor, quizás tengan dificultades con el audio. buenos días, Miss, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Muy bien, ahora sí, me parece que todos me escuchan. Solamente que algunos por ahí quizás están con la boquita ocupada, con el desayuno ya a estas horas, pues también es comprensible, ¿verdad? Entonces ya me da mucha alegría volvernos a reencontrar un fin de semana más, como pasan los días rápidamente, ya estamos en la segunda semana de lo que es nuestras clases. Espero que pues no tengan ninguna inconveniencia al momento de poder estar desarrollando esos exámenes. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución nuevamente y la pueden visualizar las veces que crean conveniente, ¿sí? Ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, por favor, estamos gustosos de poder apoyarlos, gustosos de poder ayudarlos. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a continuar con lo que es el desarrollo de nuestra clase. Como siempre, la recomendación que ustedes cuenten con su módulo al costado, pues para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar y cualquier duda que puedan tener, por favor, estoy a su disposición. Ahora sí les comparto pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, esos ánimos, si no todos nos dormimos acá. Muy bien, ahora sí, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Sí, Miss, sí se ve, sí se Sí se ve. ve, sí se ve. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son acerca de lo que vienen a ser los números naturales. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda e inconveniencia respecto a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. No me pregunten letras porque en letras estoy más perdida que Tarzán en Nueva York. Muy bien, entonces, ahora sí. Antes de empezar netamente con nuestro tema, como siempre yo digo, a veces nuestra mente es tan frágil y sobre todo con los quehaceres diarios que uno tiene, con las responsabilidades que uno tiene, pues aún más. Se nos olvidan las cosas, entonces nosotros siempre tenemos que estar en constante repaso para que también se vaya almacenando en nuestra cabecita. Antes de empezar con el tema del día de hoy, yo quiero hacer un repaso de lo que nosotros hablamos la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos acerca de lo que venían a ser los conjuntos, ¿verdad? Hablamos de los conjuntos. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, dijimos, como su propio nombre lo dice, conjuntos, es cuando nosotros vamos a juntar, cuando nosotros vamos a reunir, cuando nosotros vamos a unir, ¿verdad? Pero para nosotros poder juntar, para nosotros poder reunir, para nosotros poder unir, estas debían tener alguna característica en común. Así nosotros podíamos decir el conjunto de las plantas, porque todos eran plantas, el conjunto de personas, porque todos eran personas, ¿cierto? Eso era conjuntos. Cuando nosotros
íbamos a dar nombre a nuestro conjunto, siempre teníamos que denotarlo con letras mayúsculas, ¿cierto? Siempre con letras mayúsculas. Siempre el nombre de mi conjunto yo lo llamo con letra mayúscula. Cualquier letra, pero mayúscula. Ahora, cuando nosotros íbamos a denotar los elementos de nuestros conjuntos, siempre lo íbamos a denotar mediante llaves o mediante diagramas, que eran las figuras, ¿verdad? En cualquiera de las dos. Siempre, como quien dice, iban a estar protegidos. Siempre protegidos, mediante llaves o mediante diagramas. Yo puedo poner acá mi conjunto A. Cuando nosotros teníamos los elementos, letras, siempre estas letras iban a ser con letras minúsculas. Y si solamente se trataba de letras, iban a ser separados, basta con una coma, ¿verdad? Si yo acá tengo, por decir, tengo la letra L, tengo la letra U, voy a escribir mi nombre, tengo la letra P, tengo la letra E, entonces letras minúsculas y bastaba con separarlos con una coma, ¿cierto? Pero cuando nosotros teníamos nuestro conjunto que tengan por elementos a los números, dijimos, siempre iban a estar separados por un punto y coma. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. ¿Verdad? Siempre por un punto y coma. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. ¿Qué más? La clase pasada nosotros hablamos de este simbolito que parece una E, ¿verdad? Y también de este simbolito que parece una E, pero tiene algo más, una rayita en diagonal. Este simbolito que parece una E significaba pertenece, pertenece, pertenece. Y este simbolito que también es la E, pero con una rayita en diagonal, esto es no pertenece. ¿Cierto? Pertenece, no pertenece. Cuando nosotros hablamos de la pertenencia, del pertenece, se habla de la pertenencia cuando el elemento está dentro del conjunto. Cuando el elemento está dentro del conjunto. Cuando ese elemento tiene que ser un elemento del conjunto. ¿Cierto? Tiene que ser un elemento del conjunto. Si a mí me dicen la letra U, ¿pertenece al conjunto A? Sí pertenece porque la U está dentro del conjunto A. Si me dicen la letra A, ¿pertenece al conjunto A? Eso es falso porque la letra A no está dentro de A. ¿Cierto? Si a mí me dicen el número 10 pertenece al conjunto B, el número 10 no está dentro de B. Por lo tanto, eso no pertenece. Ustedes tienen varias preguntas para que puedan poner. Me parece que tienen una de ellas, si no me recuerdo. 6 pertenece. Acá les dicen 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6, me parece. Me dicen 6 pertenece a ese conjunto. Poner verdadero o falso. Entonces, lo único que tengo que fijarme es si 6 está dentro de este conjunto. Y efectivamente 6 está acá. Por lo tanto, esto es verdadero. Eso es verdadero. ¿Verdad? Hay otra pregunta. ¿Perú pertenece a los países de Europa? Ah, pues eso es falso. Porque ustedes saben que el Perú somos América. Entonces, falso. Así hablamos de la pertenencia y no pertenencia. Cuando hablamos de pertenencia siempre se da de elemento a conjunto. El elemento tiene que estar dentro del conjunto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más hablamos la clase pasada? La clase pasada nosotros hablamos acerca de lo que vienen a ser las clases de conjunto. Hablamos del conjunto vacío. Se le llamaba vacío pues porque no tiene elemento. No tiene elemento. Hablamos del conjunto unitario, su propio nombre lo dice, unitario de uno, porque tiene un solo elemento. Hablamos del conjunto finito. ¿Por qué se le llama finito? Porque se puede contar la cantidad de elementos que tengan.
Infinito, no se puede contar los elementos. Hablamos del conjunto universal. Pues es aquel conjunto que engloba los demás conjuntos. Es aquel conjunto que de ese conjunto nosotros podemos sacar más conjuntos. Ustedes por ahí tienen ejemplos también para que denoten las clases de conjuntos. Me dicen vocales de la palabra vals. ¿A qué conjunto está? ¿A qué conjunto le pertenece? Esto le pertenece al conjunto unitario. ¿Por qué unitario? Porque en esta palabrita vals, solamente hay una vocal, que es la letra A. Me dicen X tal que X pertenece a los naturales. Ahora vamos a hablar de los números naturales, pero está una N. Pertenece a los naturales y por ahí me ponen X, por decir, menor que 20. Ya. Los números naturales son todos los números exactos, empezando a contar del 1. Como me dice menor que 20, del 1 al 19. Esto es un conjunto finito, porque puedo contar cuántos elementos tiene. Y sí, ¿qué pasa si me dice X tal que X pertenece... Acá nada más. X tal que X pertenece a los naturales. Y me dicen, X es mayor que 15. Me ponen simplemente así, mayor que 15. Imagínense mayor que 15, 16, 17, 18, 19, 100, 200, 300, 1000, millón, billón, trillón, etcétera, etcétera. Esto es infinito. Porque no me dice dónde va a terminar y los números no tienen fin. Esto es infinito. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir denotando las clases de conjuntos. ¿Qué más hemos visto la clase pasada? Hemos hablado de las operaciones con conjuntos. Hablamos netamente de 3 operaciones: la unión, la intersección y la diferencia. Ustedes también tienen preguntas de eso. Si me dan el conjunto A, por decir que tenga por elementos el número 2, el número 4, el número 6, el número 8, un ejemplo. Tengo mi conjunto B, que me dan por elementos al número 4, al número 6, al número 10, supongamos que está para acá, al número 12. Y tengo otro conjunto, mi conjunto C, que tiene por elementos al número 1, al número 3, al número 5, al número 7, supongamos. ¿Cierto? A mí me piden hallar A intersección B. Supongamos que me dicen primero, hallar A intersección B. Incluso yo les dije, lo primero que van a hacer, grafíquenlo. Es lo más fácil. Entonces yo pongo mi conjunto A, ¿verdad? Y lo voy a hacer de otro colorcito para yo poder denotar, para poder notar hasta dónde, cómo, dónde abarca el otro conjunto. Lo trabajo primero A y B. Sabemos que al medio es la intersección. ¿Y qué es la intersección? Son los elementos que se repiten, comunes. Fíjense, porque el medio es un espacio compartido. Pasa azul y pasa rojo. Ese espacio es compartido. Entonces, ¿qué comparte A y B? El número 4. Viene a ser un elemento. ¿Qué más comparte A y B? El número 6. Viene a ser un elemento de la intersección. ¿Algo más que comparta? No, no comparte. Por lo tanto, es más, lo puedo ir rellenando acá. ¿Qué me quedó en A? El 2. ¿Qué me quedó más en A? El 8. ¿Qué me quedó en B? El 10. ¿Qué más me quedó en B? El 12. Por lo tanto, digo que A intersección B es igual solamente el 4 y el 6. Solamente el 4 y el 6. ¿Qué pasa si por ahí me dicen hallar B intersección C? Pues tengo que hacer otra gráfica. Ahora voy a graficar a B y voy a graficar con C. B con C. B con C. Lo primero que vamos a empezar a llenar siempre son la intersección, los elementos del medio. Y digo, entre B y C, no se repite nada. No hay nada, ¿cierto? Solamente me quedo con B, que es 4, 6, 10 y 12. Me quedo con C, que es el 1, el 3, el 5 y el 7.
Pero a mí me dijeron haya B intersección C. Como no hay nada, yo lo puedo poner este simbolito, vacío. O caso contrario, lo pongo simplemente las llaves, pero vacías. Cualquiera de las dos, vacío, porque no hay elemento. No hay elemento. ¿Qué pasa si por ahí me dijeron hallar A intersección C o A unión C? Supongamos que acá me están pidiendo A unión C. Ah, ya, ahora me piden trabajar con A y con C. Pues entonces voy a hacer las gráficas correspondientes con esos conjuntos. Voy a graficar A con C. A con C. Entonces, lo estoy haciendo de diferente color para que se pueda distinguir. Siempre empezamos llenando los elementos del medio. Entre A y C, algo que se repita, el 2 no está, el 4 no está, el 6 no está, el 8 no está. Supongamos que acá lo voy a cambiar para que vean, para poder tener un elemento que se repite. En vez de 7 lo voy a poner el 8. Supongamos que ahí tienen un elemento en común que va a ser el número 8, entre A y C. Entonces digo, bueno, acá se repite el 8. Por lo tanto, ese elemento se viene al medio. ¿Qué me quedó en A? En A me quedó el 2, me quedó el 4 y también me quedó el 6. ¿Qué me quedó en C? En C me quedó el 1, me quedó el 3 y me quedó el 5. Ahora me pidieron hallar unión. Entonces digo A, unión, ya sabemos que la U es la unión, la U hacia abajo es intersección. A unión C es igual. Siempre les dije también, tómenlo en orden. No importa el orden de los números. Si yo tomo primero el 8 y al final tomo el 1, eso no importa en conjuntos. No importa que mis números estén ordenados correlativamente. Lo que importa es que todos los elementos estén presentes. Entonces yo voy a empezar por acá, por este espacio. Primero el 2, el 4 y el 6. Entonces digo 2, 4 y 6. Ya terminé, voy a ir al medio, el 8. Paso al otro lado, el 1, el 3 y el 5. Y ya hallé la unión. Unión, como su propio nombre lo dice, voy a juntar, voy a unir, en este caso, todos los elementos. ¿Verdad? ¿Y qué hubiese pasado si de esa misma gráfica a mí me dicen hallar A menos C? Ah, pues digo, A menos C, menos es restar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que al círculo que está de azul, lo vamos a quitar todo el círculo rojo, todo. Y el círculo rojo, como ustedes se dan cuenta, fíjense, abarca hasta acá. Todo esto lo vamos a quitar. Todo eso lo vamos a quitar. Y cuando nosotros hallamos la diferencia, nos quedamos netamente con los elementos de, en este caso, de A. Porque el 2, el 4 y el 6 no es compartido. Esos son elementos que solamente le pertenecen a A. ¿Verdad? A menos C, 2, 4, 6. ¿Y qué hubiese pasado si por ahí a mí me dicen, por decir en este ejemplo, en el primer ejemplo, haya B menos A? Haya B menos A. Ya. A B, dice, le voy a quitar todo A. Al rojo le voy a quitar todo el azul. Todo esto es como si lo sacáramos. Simplemente nos quedamos con el número 10 y con el número 12. Cuando nosotros hallamos diferencia, nos quedamos con los elementos que le pertenezcan netamente a ese conjunto, porque esos elementos no son compartidos, son elementos netamente de ese conjunto, ¿verdad? Entonces, eso fue nuestra clase pasada, El día de hoy vamos a entrar a un bonito tema, a un tema que es muy interesante, que vienen a ser los números naturales. A veces nosotros, sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, todos los días hacemos matemática, todos los días estamos relacionados con la matemática. Decimos, no me gusta matemática, kilómetros para mí la matemática, pero no es así, no es así. Yo me voy a la tienda, le digo, señor, dame 2 soles de pan.
el Señor me va a dar, pues no sé, acá en nuestra ciudad está 4 panes por un sol, me da 8 panes. Me da 8 panes. Yo me voy a un salón y quiero contar cuántos estudiantes tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al mercado y digo, Señor, dame 3 kilos de papa. El Señor me da 3 kilos de papa. O empiezo a contar mi dinero, quizás puros cheques ahí. Tengo 20, 40, 60, 80, 100. Tengo 1 sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números naturales son todas las cantidades exactas que nosotros vamos a tener. Con los números naturales yo puedo contabilizar cantidades exactas. Yo quiero saber cuántos dedos tengo. 1, 2, 3, 4, 5 en una mano. ¿Cierto? 5 en una mano. Entonces, los números naturales son aquellos números que solamente son los positivos. Cuando nosotros estudiamos el conjunto de números, los números naturales es el grupo más pequeñito. Es el grupo más pequeñito. ¿Por qué? Porque solamente abarca los números positivos y los números exactos. Positivos exactos. Cuando nosotros hablamos y vamos de acá en adelante mencionar a los números naturales, ya no es necesario que yo escriba todo esto, números naturales, no. Ustedes saben que en matemáticas siempre nos gustan las cosas directas, las cosas fáciles. A los números naturales simplemente encontrar con una N. Una N mayúscula. Esto es números naturales. Pero esta N mayormente tiene algo en particular. Tiene 2 palitos a este lado. ¿Por qué tiene 2 palitos? Dice, porque con uno de los palitos leemos números y con el otro de los palitos leemos naturales. Entonces, solamente con esa N, si yo veo esa N, digo, no, estos son unos números naturales. Números naturales. Entonces, los números naturales es el conjunto más pequeño de todos los números, porque solamente abarca a todos los números positivos y exactos. Exactos. Porque hay, obviamente, si yo dijera solamente son los números positivos, ahí yo puedo encontrar a los números decimales también. 5,3, que también es un número, pero eso no es un número natural. Los números naturales son aquellos números que me ayudan a contabilizar cantidades exactas. Exactas. Yo quiero saber cuántos hijos tengo. 1, 2. No voy a decir tengo 2 hijos y un cuartito de hijo más. O quiero saber cuántos dedos tengo. Tengo 10 dedos en las 2 manos. No voy a decir tengo 9 dedos y por ahí un medio de dedo más. Entonces, con los números naturales nosotros contabilizamos cantidades exactas. Exactas. Cuando nosotros vamos a empezar, ustedes saben, en algunos textos quizás, miren, como en este caso, me dicen que los números naturales empiezan del 0. Pero imagínense que yo quiero contabilizar, por decir, la cantidad de dedos que tengo. Si yo empezaría del 0, yo dijera 0, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 dedos y no es así. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a contabilizar, los números naturales siempre dan inicio desde el 1. Siempre se empieza desde el 1. Porque imagínense si yo tengo 4 hijos, empiezo del 0, 1, 2, 3. Solamente tendría 3 y a uno es como si lo estaríamos excluyendo. ¿Cierto? Entonces siempre se empieza desde el 1. Los números naturales dan inicio desde el 1. Me ayudan a contabilizar cantidades exactas. Son todos los positivos exactos. A los números naturales siempre los vamos a denotar nosotros con una N. Basta con una N. Entonces nosotros dijéramos los números naturales, pues vienen a ser, como me dicen todas las cantidades exactas, empezando desde el 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 100, el 1000, 10,000, 100,000, millón, billón, trillón, no tienen fin. Se van hasta el más infinito. Se van al infinito. Por eso es que cuando alguien nos dice, yo te amo al infinito y más allá, pues ese amor no tiene fin. ¿Verdad? No tiene fin. Los números naturales no tienen fin. No tienen fin. Pero son todos los positivos
y exactos, empezando desde la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, mil, millón, billón, trillón, etc. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues no solamente nos basta conocer, no solamente me basta conocer y decir, los números naturales son todos los positivos, exactos, empezando desde el 1. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, acá empieza lo que es lo más importante, las operaciones básicas. Cuando nosotros estudiamos matemática o cuando se estudia quizás cualquier carrera, pero está relacionado a los números, para nosotros poder obtener un resultado final, siempre vamos a llegar a estas operaciones básicas. Siempre. Suma, resta, multiplicación, división. Cuando ven la adición, no se preocupen, porque esto es el otro nombre de la suma, pero su verdadero nombre es adición. Pero nosotros más lo conocemos como la suma. Sustracción no es más que otra cosa que la resta. Suma, resta, multiplicación y división. Son las 4 operaciones básicas de lo que es matemática. Aquel alumno que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir correctamente, la matemática es súper sencilla. Súper sencilla. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, pues vamos a aprender. Operaciones básicas con números naturales. Vamos a empezar con la primera operación, que es la suma. ¿Qué es la suma? Imagínense, como yo siempre digo, a veces no es necesario incluso ponernos a leer, ponernos a revisar, quizás por ahí, ¿qué es un concepto de la suma? ¿Qué es un concepto de la suma? Si yo tengo 2 manzanas, agrego 3 manzanas más, estoy haciendo la operación de la suma. Porque ¿qué es sumar? Sumar es agregar, ¿verdad? Sumar es agregar, aumentar, añadir a algo que yo tengo. Y obviamente, si yo estoy aumentando, si yo estoy agregando, si estoy añadiendo, el resultado que yo voy a obtener al final, pues va a ser algo más grande de lo que tuve inicialmente. ¿Cierto? Si yo tengo 3 manzanas, por ahí me dan 4 manzanas más. Los voy a juntar. Los voy a juntar. Y en total ahora tendré 7 manzanas. Más grande, un conjunto más grande. Eso es sumar. Sumar es agregar, aumentar, añadir algo que nosotros ya teníamos. ¿Verdad? Eso es sumar. Porque va a crecer. Con la suma hacemos crecer. La suma nos ayuda a hacer crecer. Acá tenemos un ejemplo que dice, imagínate que estás colocando manzanas en un stand. En uno pones 5 manzanas rojas y en la otra 4 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas pusiste en total? Si las cuentas todas, verás que tienes 9 manzanas. Si tenemos 2 grupos de elementos y deseamos saber cuántos tenemos en total, lo que estamos haciendo es unir los grupos y contar los elementos del conjunto unión. Es la unión. A esa operación se le llama suma. Suma significa unir o agregar elementos. ¿Cierto? Eso es sumar. Agregar, aumentar, añadir algo a lo que nosotros ya teníamos. Eso es la suma. Cuando nosotros hablamos de la suma, imagínense, yo digo, a este número le agrego el otro número y de resultado tengo el otro número. ¿Cómo que se escucha feo? Todos los números, de acuerdo a los temas que se realizan, tienen su respectivo nombre también. Así como cada uno de nosotros tenemos un nombre de la misma forma. Cada número tiene un nombre de acuerdo al tema que se está tratando. Si nosotros hablamos de la adición, estos 2 números que van a trabajar, la cantidad inicial que yo tuve y lo que voy a agregar, estos números se llaman sumandos. Se llaman sumandos. Y obviamente este símbolo, este signo de la crucecita, pues es el signo de la suma, el que me va a indicar, súmalo. Y el resultado, ese se le llama suma total. Es la suma. Entonces, cuando nosotros decimos suma, imagínense, estamos directamente hablando de un resultado. Entonces, a nosotros nos pueden decir, imagínense en un ejercicio ya,
Me dicen, los sumandos son 8 y 5, hallar la suma. Uy, si yo no sé qué son sumandos, pero 8 y 5 son los números que van a trabajar. 8 y 5, 10, 13. La suma 13. Los sumandos 8 y 5. Cada uno tiene su nombre. Son los sumandos y viene a ser la suma. ¿Sí? Muy bien, entonces, de ahora en adelante acostumbrémonos a llamar por sus propios nombres. Sumando y suma. Cuando nosotros hablamos de la adición, vamos a hablar de las propiedades de la adición. Vamos a hablar netamente de lo que son 4 propiedades. La propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad modulativa o del elemento neutro. Ustedes también tienen una pregunta para que puedan poner las propiedades a las que pertenece cada ejemplo que les dan ahí. Vamos a definir cada una de ellas. La propiedad de clausura. Yo creo que ya ni siquiera le deben llamar propiedad porque esto ya pues es lo lógico, como se puede decir. Imagínense si yo tengo, no sé, fruta, panes por decir. Yo tengo 2 panes, ¿sí? Y por ahí tengo, voy a agregarlo, quiero agregarlo. 3 panes más. 3 panes más. Y yo digo, muy bien, si yo tuve 2 panes inicialmente, le agregué 3 panes. Ahora, si yo me pongo a contar el total, ¿cuánto tengo? En total voy a tener 5 panes. 2, 3, 4 y por acá el 5.º pan. ¿Cierto? La propiedad de clausura, ¿qué me dice? Cuando tú sumas, cuando tú agregas, cuando tú añades algo de su misma especie, lo podríamos decir, obviamente que tu resultado va a ser lo mismo. Si yo sumo panes, pan, tuve 2 panes, lo sumé 3 panes más pan, mi resultado tiene que ser otra vez pan. Porque sería ilógico que si yo estoy sumando panes, por ahí el resultado me salga manzanas, por decir. O me pueda salir, no sé, alguna verdura, por decir. ¿Cierto? Entonces, como nosotros todo lo relacionamos ya con los números, ¿qué nos dice la propiedad de clausura? Si tú sumas números, en este caso números naturales, porque estamos con los números naturales, obviamente que el resultado que tú obtengas tiene que ser otro natural. Si 2 es un número natural, 3 es otro número natural, obvio microbio, como dicen en el colegio, que el resultado tiene que ser otro número natural. ¿Cierto? Eso me dice la propiedad de clausura. La suma de 2 o más naturales tiene que ser otro natural. Es lo lógico, ¿verdad? Si yo tengo manzanas, sumo manzanas, el resultado tiene que ser manzanas. Si yo sumo niños, el resultado tiene que ser niños. Si yo sumo la cantidad de dedos de mi mano, pues tengo que tener de resultados dedos también. ¿Verdad? Porque si yo sumo dedos, pues no me va a salir por ahí cabezas. O no me puede salir por ahí, no sé, pies. Sería ilógico. Entonces, eso me dice esta primera propiedad. La adición de 2 o más números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. Y eso es obvio. Eso es obvio. La segunda propiedad. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Y qué es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa me dice lo siguiente. Imagínense por ahí si yo tengo acá, seguimos con los ejemplos de los dos panes. Tengo 2 panes y por ahí le agregué los 3 panes. 1, 2, 3. En total, ojo, también son panes. En total, nosotros tenemos ahora 5 panes. 3, 4 y 5. 5 panes.
También tenemos 5 panes. Pero por ahí alguien me dice, pero profesora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si usted primero lo pone los 3 panes? Y a estos 3 panes le agrega los 2 panes. ¿Cuánto tendremos de resultado? Lo mismo. 1, 2, 3 que teníamos inicialmente y los 2 que agregamos, en total son 5 panes. Eso me dice la propiedad conmutativa. Que no importa cómo nosotros ordenemos a nuestros sumandos, recuerden que sumandos son los números que trabajan, tu resultado va a ser lo mismo. Imagínense si yo tengo 3 más 5, esto es 8. ¿Y qué pasa si primero le pongo al 5 y después lo pongo al 3? No importa, sigue siendo 8. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma. No altera mi resultado. No importa cómo yo ubique esos números, mi resultado seguirá siendo lo mismo. Seguirá siendo lo mismo. Eso es la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera, no cambia tu resultado. Si tú pones 3 más 5 es 8. Ah, pero ¿qué pasa si yo primero pongo el 5 y luego el 3? 5 más 3 sigue siendo 8. No cambió. Sigue siendo lo mismo. ¿Cierto? Eso es la segunda propiedad. El orden de los sumandos no altera la suma. Nos vamos con la tercera propiedad, que es la propiedad asociativa. 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 Imagínense, ¿qué entendemos nosotros por la palabra asociativa? Ah, asociativa, asociar. ¿Y qué es asociar? Juntar. ¿Verdad? Asociar es juntar. Nosotros nos hacemos socios, nos juntamos. ¿Cierto? Pero relacionándolo con los números, ¿qué será la propiedad asociativa? Y si estamos hablando de los números naturales, supongamos que yo tengo los números 3, tengo el número 7 y por acá tengo el número 5. Me dicen, demuestra lo que dice la propiedad asociativa. La propiedad asociativa en teoría me dice, no importa cómo tú asocies, no importa cómo tú agrupes, los juntes a estos números, tu resultado tiene que ser lo mismo. Esa es la teoría de la asociativa. No importa cómo se agrupen los sumandos, la suma tiene que ser lo mismo. Entonces por ahí me dicen, muy bien, si tu teoría dice eso, demuéstrame con estos ejercicios, con estos números. Muy bien, entonces digo, como la propiedad asociativa es juntar, la palabra asociar, juntar, reunir, primero quiero juntar el número 3 con el número 7. Y juntar en matemática lo vamos a poner en un paréntesis. Y el número 5 lo dejamos soltero por ahí. 5. Entonces digo, 7 más 3, primero se hacen los paréntesis. 7 más 3 es 10. Y 10 más 5, este resultado es 15. A mí me dijeron que demuestre, recién tengo un resultado. Ahora quiero juntar, quiero agrupar, pero de otra manera. Ya no quiere estar soltero el 5, ahora el soltero quiere ser el 3. Y voy a juntar al 7 con el 5. 7 con el 5. 3 más 7 más 5, esto es 12. 12 más 3, 12, 13, 14, 15. Uy, ya no quieren estar soltero ni el 5 ni el número 3. Ahora el soltero quiere ser el 7. Voy a juntar al 3 con el 8. 3 con el 5 ya me faltaría, ¿verdad? Al 3 y al 5. Imagínense. 7 más 3 más 5 es 8 y 8 más 7, esto es 15. Eso es la propiedad asociativa. No importa cómo nosotros juntemos, agrupemos nuestros números, porque están juntados de forma diferente, ¿ah? Este tiene una forma muy diferente a que está agrupado esto y muy diferente a lo que está agrupado acá. Pero fíjense los resultados. 15, 15, 15. La respuesta es lo mismo.
No importa cómo juntemos, no importa cómo agrupemos nuestros números, tu resultado tiene que ser lo mismo. Eso es la propiedad asociativa. No importa cómo se asocien, se agrupen, se junten los sumandos, la suma tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Eso es la propiedad asociativa. Y finalmente nos vamos con lo que es la propiedad del elemento neutro. Propiedad del elemento neutro. La propiedad del elemento neutro no es más que otra cosa que sumar a cero. No es más que otra cosa que sumar cualquier número con el cero. Por eso se le llama elemento neutro. Imagínense si a mí me dan 2 más 0. 2 más 0. Ustedes saben, hace rato cuando hablamos de los números naturales dijimos, al 0 yo no lo puedo tomar en cuenta porque el 0 no tiene valor. Si a mí me dicen cuántos dedos tengo, si yo empiezo desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, es como si tuviera 4 dedos. Es decir, a uno de mis dedos lo estaría dejando de lado, no lo estaría tomando en cuenta. No tiene valor. El 0 no tiene valor. Entonces, todo número sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo. Se le llama elemento neutro porque el número que yo tenía inicialmente es lo mismo en el resultado. Por eso se le llama elemento neutro. Imagínense si a mí me dicen 347 sumado más 0. Ah, ya, no tiene valor. Sigue siendo 347. Es el elemento neutro en la adición. Si a mí me dicen 0 más 25, ah, ya, el 0 pues no existe. Traes un 0 a la izquierda, por eso dicen algunos, ¿verdad? Este sigue siendo 25. El 0 no cambia mi número, no tiene valor. Miren, el número sigue siendo lo mismo en el resultado. El número sigue siendo lo mismo en el resultado. Por eso se le llama elemento neutro. Porque no tiene valor, no cambia. Todo número, cualquier número sumado más 0, el resultado es el mismo número. Es el mismo número. Por eso se le llama elemento neutro. Les voy adelantando ya. Cuando nosotros vamos a llegar a la multiplicación, que vamos a hablar la siguiente semana, en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número, cualquier número multiplicado por 1, el resultado es el mismo número. ¿Verdad? Si yo multiplico 347 por 1, el resultado sigue siendo 347. Si yo multiplico 1 por 25, el resultado sigue siendo 25. Elemento neutro es porque el número es lo mismo en el resultado. Cuando hablamos de la suma, el elemento neutro es el 0. Pero cuando hablamos en la multiplicación, el elemento neutro es el 1. Porque si yo multiplico cualquier número por 0, ahí cambia. El número ya no es lo mismo en el resultado. Pero si yo multiplico cualquier cantidad por 1, por la unidad, el resultado sigue siendo el mismo número. Pero eso de la multiplicación todavía lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? El día de hoy solamente estamos con la adición. Entonces, esos son los elementos de la adición, elementos de la suma, elementos súper importantes. Clausura, si sumo dos cantidades iguales, obvio microbio que el resultado tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Si lo relacionamos con los números naturales, la suma de dos o más naturales, el resultado tiene que ser otro natural, porque no me va a salir un número negativo, o no me puede salir un número en fracciones, o no me puede salir un número decimal, o no me puede salir un número imaginario. Si tengo números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. Eso dice clausura. Conmutativa, ya saben, el orden de los sumandos no altera la suma. No importa cómo ubique mis números, mi resultado tiene que ser lo mismo. Asociativa me dice, no importa cómo asocies, cómo juntes esos sumandos, porque la suma total, el resultado, tiene que ser lo mismo. Y si en algo fallaste, si no te coinciden resultados, pues que algo fallaste por ahí. Pero la propiedad dice que no importa
cómo asociemos, cómo juntemos, cómo agrupemos nuestros sumandos, que el resultado tiene que ser lo mismo. Y finalmente tenemos el elemento neutro, que el elemento neutro es el 0, porque el 0 no existe. No cambia mi número. Todo número sumado más 0, el resultado es el mismo número. Ustedes tienen 2 preguntas para que puedan poner las propiedades ahí. Imagínense si a mí me dicen lo siguiente. 3 más 5, un ejemplo, es igual 5 más 3. Ah, yo digo, acá me están cambiando. Ah, pues esto es la propiedad conmutativa. Conmutativa, porque conmutativa me dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Conmutativa. Imagínense si yo por ahí tengo 2 más y veo un paréntesis y me dicen 4 más 6. Y luego veo al 6 soltero y los que están juntados, agrupados, son el 2 más 4. Uy, digo, a ver, esto está agrupado de diferente forma. Ah, eso me dice la propiedad asociativa. Asociativa dice, no importa cómo agrupes tus números, porque tu resultado tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Entonces, esas serían las propiedades. ¿Cierto? Por ahí alguien me da y me dice, 8 más 0, ¿a qué propiedad le pertenece? A 8 más 0 sigue siendo 8. Esto es neutro. ¿Por qué neutro? Ah, porque neutro dice que el número que tú estás sumando es lo mismo en el resultado. No cambia porque el 0 no tiene valor. Porque el 0 no tiene valor. ¿Y qué pasa por ahí? Yo encuentro y me dicen, 6 más 5 es 11. ¿A qué propiedad le pertenece? Ah, si yo sumo números naturales, porque el 6 es natural, el 5 es natural y obviamente el resultado es otro natural. Clausura. Clausura. Y ahí están los ejemplos. Y esas son las propiedades de la adición. Entonces, cuando hablamos de adición, ya saben, aumentar, agregar, añadir algo a lo que nosotros ya tenemos. Y obviamente, si nosotros luego nos ponemos a contar, el resultado pues, va a ser algo más grande. ¿Cierto? Algo más grande. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Recién el día de hoy estamos con la primera operación, que es la adición. La próxima semana terminamos lo que es la sustracción, multiplicación y la división. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Los estoy escuchando. Hola, hola. Uy, se me durmieron, ¿ah? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Me parece que todo quedó claro. El tema es súper, súper sencillo. Entonces, pero de todas maneras recordarles que si por ahí todavía se les presenta alguna duda cuando ustedes están desarrollando ejercicios, algo, pues cuentan con nuestros números de celulares. Como les vuelvo a repetir, somos 2 docentes, incluso de lo que es el curso de matemática, que estamos aptas y gustosas de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, ya no hay ninguna inconveniencia, yo con esto me estoy despidiendo de ustedes por el día de hoy, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Miss, Chao, Miss. chao, Sí. Miss. Miss, una pregunta. Dime. La próxima semana, Miss. La próxima semana, hasta la próxima semana. ¿Alguien me quiso preguntar, por favor? Lo estoy escuchando. Sí, es que me interrumpen, pues. Estaba preguntando. Miss, le estaba preguntando. Esto solamente es como reforzamiento para más adelante, ¿verdad? No hay ninguna tarea que hacer. Nosotros lo que hacemos ahora son clases, es como una ayuda para ustedes, para que no puedan tener dificultades al momento de resolver las preguntas de su módulo. Porque los temas que nosotros hablamos, que nosotros tratamos, son netamente los temas de su módulo. Claro. Y otra cosa, Miss, ¿esto lo podemos ir copiando en cuaderno o solamente nos damos cuenta ya cuando en caso que lo busquemos en YouTube el video que pasó de la clase anterior?
Eh, Eso ya depende de usted, quizás por ahí lo quieren grabar. Las clases están siendo grabadas, si ustedes ingresan a la plataforma las pueden visualizar las veces que crean. Como le vuelvo a repetir, es una ayuda para que ustedes no tengan dificultades al momento de desarrollar las preguntas de su examen. Ese es el objetivo, brindarles una ayuda para que ustedes no tengan dificultades al momento de pues, empezar a desarrollar esos exámenes. Ya, Miss, ya que tenga un bonito fin de semana. Hasta el otro Igualmente, sábado. nos vemos. Gracias. Cuídense, Chao. chao. Bye bye. Ella es una profesora, falta las otras. Paga el micro, pronto. Sí.
¿Sí se cargó la batería? Vecinito. Ya, vecinito. Vecinito, ¿cómo está? Buen día. Igual con berenjena o puro.
A ver, decime. Ajá. Estoy a picar. Power on.
Mm-hmm.